Y si el mayor descubrimiento de la historia no estuviera oculto en una galaxia lejana, sino en una máquina construida aquí, en la Tierra, antes de comenzar este viaje, suscríbete a El Cosmos de Roger, porque hoy exploraremos una pregunta que está cambiando la forma en que los científicos observan el universo. Imagina entrar en un laboratorio donde una máquina del tamaño de una habitación trabaja a una temperatura más fría que el propio espacio profundo. Desde el exterior parece un conjunto de cables y estructuras metálicas, pero en su interior sucede algo que podría transformar nuestra comprensión de la realidad. Durante décadas los investigadores buscaron una forma de construir un ordenador diferente, no una máquina simplemente más rápida, sino un sistema capaz de utilizar las mismas reglas que gobiernan el comportamiento de las partículas más pequeñas del universo. Lo que parecía una idea imposible comenzó a convertirse poco a poco en una realidad. Los primeros experimentos demostraron que la computación cuántica podía resolver determinados problemas, siguiendo un camino completamente distinto al de los ordenadores tradicionales. Pero cuanto más avanzaban las investigaciones, más sorprendente resultaba una pregunta: ¿y si estas máquinas no solo sirvieran para realizar cálculos extraordinarios, y si también fueran una ventana capaz de revelar cómo funciona realmente el universo? Desde hace más de un siglo, los físicos intentan unir las dos teorías más importantes de la ciencia moderna: la relatividad, que explica el comportamiento del espacio, del tiempo y de las galaxias, y la mecánica cuántica, que describe el extraño mundo de las partículas subatómicas. Las dos funcionan de forma extraordinaria cuando se utilizan por separado, pero cuando intentan combinarse, aparece un problema que todavía nadie ha conseguido resolver por completo. Quizá la respuesta siempre estuvo delante de nosotros y simplemente no teníamos la herramienta adecuada para verla. Los ordenadores cuánticos comenzaron a cambiar esa situación. Por primera vez era posible estudiar sistemas tan complejos que los mejores superordenadores clásicos apenas podían aproximarse a ellos. Cada nuevo avance abría una puerta inesperada. Algunos modelos empezaron a mostrar comportamientos que recordaban a procesos presentes en el nacimiento del universo. No significaba que los científicos hubieran descubierto el origen del cosmos, pero sí demostraba que la computación cuántica podía convertirse en una herramienta capaz de explorar preguntas que hasta hace muy poco parecían imposibles. Y fue entonces cuando surgió una idea todavía más fascinante. Quizá comprender una máquina cuántica significaba también comenzar a comprender el lenguaje con el que el universo ha escrito su propia historia desde el primer instante del tiempo. Para entender por qué estas máquinas están despertando tanto interés, primero debemos abandonar la forma en que nuestro cerebro interpreta la realidad. Desde pequeños aprendemos que todo tiene un único estado: una puerta está abierta o cerrada, una moneda muestra cara o cruz, un interruptor está encendido o apagado. Sin embargo, cuando los científicos comenzaron a estudiar el universo a escalas diminutas, descubrieron que las partículas no siempre obedecen esa lógica. En el mundo cuántico las reglas son completamente diferentes. Un electrón puede describirse mediante probabilidades. La luz puede comportarse como una onda y como una partícula. Y fenómenos que parecen imposibles aparecen una y otra vez en los laboratorios. Aquello obligó a los físicos a aceptar una realidad sorprendente. El universo no funciona como nuestra intuición esperaba. Precisamente por eso nació el qubit, la unidad fundamental de un ordenador cuántico. A diferencia de un bit tradicional, un qubit aprovecha las propiedades de la mecánica cuántica para representar múltiples posibilidades durante un cálculo, permitiendo abordar ciertos problemas de una forma completamente distinta. No significa que haga magia. Tampoco significa que pueda resolver cualquier problema de manera instantánea. Significa que utiliza un lenguaje matemático mucho más cercano al comportamiento natural del universo. Esa diferencia es la razón por la que tantos países están invirtiendo miles de millones en esta tecnología. No buscan únicamente fabricar ordenadores más rápidos, buscan comprender procesos que hasta ahora permanecían fuera del alcance de la ciencia. Algunos investigadores creen que estas máquinas permitirán descubrir nuevos medicamentos, desarrollar materiales revolucionarios y entender mejor el comportamiento de los agujeros negros.
Otros piensan que podrían ayudar a responder preguntas todavía más profundas, preguntas relacionadas con el origen del espacio, el nacimiento del tiempo y las leyes invisibles que mantienen unido el universo. Cada nuevo experimento acerca a la humanidad un poco más a ese objetivo. Pero cuanto más avanzan los laboratorios, más evidente resulta que la computación cuántica no solo está cambiando la tecnología, está cambiando la forma en que entendemos la propia realidad. Y precisamente cuando los científicos comenzaron a dominar los primeros sistemas cuánticos realmente estables, apareció un descubrimiento que nadie esperaba, un resultado que obligó a mirar el universo desde una perspectiva completamente nueva. Los investigadores repitieron el experimento una y otra vez, cambiaron los componentes, revisaron el software, sustituyeron parte del sistema de control y analizaron millones de datos. Esperaban encontrar un error, pero el resultado seguía apareciendo. Aquello no significaba que las leyes de la física hubieran dejado de funcionar. Significaba algo mucho más interesante. Los modelos clásicos ya no eran suficientes para describir todo lo que estaba ocurriendo dentro del procesador cuántico. Por primera vez, muchos científicos comprendieron que estas máquinas no solo podían resolver cálculos complejos, también podían convertirse en una herramienta para estudiar la propia naturaleza. Fue entonces cuando Richard Feynman volvió a ocupar el centro de la conversación científica. Décadas atrás, había afirmado que si queríamos comprender realmente el universo, tendríamos que construir máquinas capaces de obedecer las mismas reglas que siguen los átomos y las partículas. En aquel momento, muy pocos imaginaron que esa idea terminaría inspirando una de las tecnologías más prometedoras del siglo XXI. Hoy sus palabras tienen más sentido que nunca. Cada nuevo qubit controlado con precisión representa un pequeño paso hacia un objetivo mucho más ambicioso: comprender procesos que hasta ahora permanecían ocultos para la ciencia. Pero existe un enorme desafío. Los qubits son extremadamente delicados. Una mínima vibración, una variación casi imperceptible de temperatura o una interferencia electromagnética pueden alterar un cálculo completo. Por esa razón, los laboratorios utilizan complejos sistemas de refrigeración capaces de acercarse al cero absoluto, creando uno de los entornos más extremos construidos por el ser humano. Mantener estable un procesador cuántico durante apenas unos segundos ya supone un logro extraordinario, y aún así los avances continúan acelerándose. Cada año aparecen nuevos diseños, nuevos materiales y nuevas técnicas para reducir los errores y aumentar la estabilidad de estas máquinas. Muchos expertos creen que solo estamos presenciando el comienzo de una revolución científica comparable al nacimiento de Internet o a la llegada de los primeros ordenadores personales, pero otros van todavía más lejos. Piensan que la computación cuántica podría ayudarnos a responder una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años: ¿cómo nació realmente el universo? ¿Y qué ocurrió durante el primer instante de su existencia? Porque quizá entender las reglas más profundas de la naturaleza también signifique comprender nuestro propio origen. Hace casi 14.000 millones de años, el universo era muy diferente a todo lo que conocemos hoy. No existían galaxias, estrellas ni planetas. Toda la materia y toda la energía estaban concentradas en un estado extremadamente denso y caliente. Lo que ocurrió durante aquellos primeros instantes continúa siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Los telescopios pueden observar una parte del pasado del universo, pero llega un momento en el que incluso la luz deja de ofrecernos respuestas. Más allá de ese límite, solo permanecen las ecuaciones, los modelos físicos y las simulaciones. Precisamente ahí es donde los ordenadores cuánticos podrían desempeñar un papel decisivo, gracias a su capacidad para estudiar sistemas extraordinariamente complejos. Algunos investigadores esperan recrear condiciones similares a las que existieron durante los primeros momentos después del Big Bang. No se trata de viajar al pasado, sino de comprender qué leyes gobernaban el nacimiento del cosmos. Si logramos responder esa pregunta, también podríamos entender por qué existen exactamente estas constantes físicas, por qué la gravedad tiene la intensidad que conocemos y por qué las partículas poseen las propiedades que observamos. Cada una de estas cuestiones está relacionada con otra aún más profunda.
¿Por qué existe un universo capaz de albergar vida? Durante décadas, los científicos han descubierto que pequeñas variaciones en las leyes fundamentales habrían dado lugar a un cosmos completamente diferente, uno donde las estrellas quizá nunca se habrían formado o donde los átomos no podrían existir. Esta precisión ha sorprendido incluso a los investigadores más experimentados. No significa que exista una respuesta definitiva, pero demuestra que todavía desconocemos gran parte de la historia del universo. Cada descubrimiento abre nuevas posibilidades y cada experimento nos recuerda que el conocimiento humano continúa siendo apenas una pequeña parte de todo lo que queda por explorar. Quizá el mayor valor de la computación cuántica no consista únicamente en realizar cálculos imposibles. Quizá su verdadera importancia sea ayudarnos a formular preguntas que nunca antes habíamos podido plantear. Porque cada vez que la ciencia desarrolla una nueva herramienta, nuestra visión del universo cambia para siempre. Y precisamente cuando parecía que la investigación avanzaba por el camino esperado, una nueva hipótesis comenzó a despertar un enorme interés entre los físicos, una posibilidad que relacionaba la información cuántica con la estructura misma del espacio y del tiempo. La idea parecía casi imposible de aceptar. Algunos físicos comenzaron a preguntarse si el espacio y el tiempo no eran elementos fundamentales del universo, sino el resultado de procesos cuánticos mucho más profundos. Durante generaciones imaginamos el espacio como un escenario vacío donde ocurren todos los acontecimientos, pero las investigaciones más recientes sugieren que esa imagen podría estar incompleta. Algunos modelos matemáticos indican que la geometría del universo podría surgir a partir de conexiones invisibles entre partículas cuánticas. Si esta hipótesis fuera correcta, significaría que aquello que percibimos como distancia, movimiento e incluso gravedad podría ser la consecuencia de relaciones mucho más profundas que todavía estamos intentando comprender. Esta posibilidad ha despertado un enorme interés porque ofrece una nueva forma de acercarse al mayor desafío de la física moderna, unir la relatividad con la mecánica cuántica. Hasta ahora, ninguna teoría ha conseguido explicar perfectamente ambos mundos al mismo tiempo. Sin embargo, los ordenadores cuánticos permiten estudiar escenarios imposibles para cualquier sistema clásico, analizando millones de interacciones que antes resultaban inalcanzables. Cada simulación proporciona nuevos datos y cada resultado ayuda a descartar hipótesis o fortalecer modelos que hace solo unos años parecían imposibles de comprobar. Lo más fascinante es que muchas de estas investigaciones no buscan construir mejores ordenadores. Su verdadero objetivo consiste en comprender cómo funciona el universo desde su nivel más profundo. Los científicos esperan que durante las próximas décadas estas máquinas permitan investigar el comportamiento de los agujeros negros, la naturaleza de la materia oscura y los primeros instantes posteriores al Big Bang. Si alguno de esos misterios llega a resolverse, nuestra visión del cosmos cambiará para siempre, pero quizá el descubrimiento más importante no sea encontrar una nueva teoría. Quizá sea comprender que el universo todavía es mucho más extraordinario de lo que jamás imaginamos. Cada generación ha creído estar cerca de responder las grandes preguntas, pero el cosmos siempre ha demostrado que detrás de cada respuesta aparece un misterio aún mayor. Y precisamente esa capacidad de sorprendernos es lo que convierte a la ciencia en una aventura infinita. Porque mientras exista una pregunta sin respuesta, la humanidad seguirá mirando hacia las estrellas con la misma curiosidad que inspiró a los primeros exploradores del cielo. Y quizá muy pronto, gracias a la computación cuántica, demos un paso que cambie para siempre nuestra forma de entender la realidad. Pero cuanto más avanzan estas investigaciones, más evidente resulta que la mayor revolución todavía no ha llegado. Los expertos coinciden en que la computación cuántica continúa dando sus primeros pasos. Los procesadores actuales representan solo una pequeña muestra de lo que podría ser posible dentro de unas décadas. Cada nuevo qubit estable, cada mejora en la corrección de errores y cada experimento exitoso acercan a la humanidad a una etapa completamente diferente de la ciencia. Muchos creen que estas máquinas permitirán descubrir materiales imposibles de diseñar con métodos tradicionales.
acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos médicos y comprender reacciones químicas con un nivel de detalle nunca alcanzado. Pero existe un objetivo todavía más ambicioso: comprender el lenguaje oculto con el que funciona el universo. Desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más gigantescas, todo parece obedecer leyes matemáticas extraordinariamente precisas. La gran pregunta es si esas leyes representan el nivel más profundo de la realidad, o si todavía existe una estructura aún más fundamental esperando ser descubierta. Cada generación ha ampliado los límites del conocimiento. Primero comprendimos que la Tierra no era el centro del universo. Después descubrimos que nuestra galaxia es solo una entre miles de millones. Y ahora comenzamos a explorar un mundo cuántico donde las reglas desafían completamente nuestra intuición. Quizá el próximo gran salto consista en descubrir cómo se relacionan todos esos niveles entre sí, cómo las partículas forman átomos, cómo los átomos crean estrellas y planetas, y cómo el universo entero ha evolucionado durante casi 14.000 millones de años, siguiendo leyes que todavía estamos intentando comprender. La computación cuántica podría convertirse en la herramienta que permita conectar todas esas piezas del enorme rompecabezas cósmico, no porque posea respuestas mágicas, sino porque ofrece nuevas formas de observar preguntas que durante siglos permanecieron fuera del alcance de la ciencia. Tal vez nunca lleguemos a conocer todos los secretos del universo, pero cada paso que damos demuestra que la curiosidad humana continúa siendo capaz de desafiar los mayores misterios del cosmos. Y quizá algún día miremos hacia atrás y recordemos esta época como el momento en que comenzó una nueva era del conocimiento. Una era en la que los ordenadores cuánticos dejaron de ser una promesa tecnológica para convertirse en una de las herramientas más importantes jamás creadas para explorar el origen de la realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los mayores misterios de la ciencia. Si disfrutaste este documental y quieres seguir descubriendo los secretos del universo, suscríbete a El Cosmos de Roger, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima aventura, porque el universo todavía guarda incontables enigmas y este es solo el comienzo de un viaje extraordinario